Estás grabando. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Varias cositas. Por un lado, bueno, estábamos comentando recién con Valentín, ¿no? A propósito del plan de lucha, los atrasos en el tratamiento de algunos textos, probablemente haya algún ajuste en el cronograma de lectura, así que les haremos saber la semana próxima en función de, bueno, los siguientes avatares del plan de lucha, a ver cómo seguimos. Lo segundo, preguntarles cómo le fue en el parcial. ¿Cómo les resultó el parcial? ¿Era complejo? ¿Demasiado complejo? No, Martín dice que no. Muy bien, nos quedamos entonces con la aprobación No, de complejo Martín. no. Había mucho margen de acción, estaba bien, no era complejo. Siempre cuando si leíste la biografía era relativamente manejable, digamos. Era manejable, sí. Una de las cosas, digamos, que yo quería subrayar, nosotros solemos dar bastante más bibliografía en los cursos cuando funcionan normalmente, pero tanto el año pasado como este nos parece que no tenemos eh, mucho resto para hacerlos leer a ustedes locamente cuando la modalidad de la cursada es ya bastante hostil como para encima sumarles parva de monografía. Entonces, por lo general estamos trabajando con textos pelados y alguna que otra entrada bibliográfica, pero no demasiado. Así que si notaron eso, que la bibliografía era manejable para el parcial, bueno, me parece que notaron algo que fue deliberado de nuestra parte, ¿no? Es decir, no sobrecargarlos de lectura en la medida en que, bueno, ya bastante, como decía antes, complejo se está volviendo sostener los cursos en esta modalidad, por lo menos es la perspectiva que nosotros tenemos. A lo mejor para ustedes está bien y hasta lo disfrutan, no es nuestro caso. En todo caso, luego de decir esto, es probable que les agregue un par de entradas bibliográficas, sobre todo en relación con, no con los temas que estamos dando, pero sí con los temas que van a venir después. Son las clases que voy a tener que preparar sobre Ingeborg Bachmann y sobre todo sobre Proust. Hay un texto que no se los indiqué que les eran, pero yo se los voy a pasar. Bien, dicho esto, ¿pudieron leer El nombre de la rosa? Sí. Daniel, Valeria, Claudia dice, Claudia Cossack no leyó El nombre de la No, rosa. digo, yo estoy repitiendo lo que muestran así. Es una novela, estábamos comentando, bueno, mientras iban entrando, que nosotros, bueno, yo se los dije, que así, que en la presentación que yo hice, que estuvo varias veces en el programa y nunca la llegábamos a dar porque era el texto que cuando había huelgas o planes de lucha, era el texto que primero volábamos porque nos parecía que, bueno, entre El nombre de la rosa, que es un texto archiconocido, que tiene películas, una serie también, Diego, vos te quedaste con la película, pero tiene una serie de hace un Sí, par de sí, años sí, sí, efectivamente, sí. que lo hace Turturro ahí Sí. a Guillermo de Baskerville. Eh, Entre eso y qué sé yo, y Proust, bueno, obviamente privilegiamos Proust y hacemos caer El nombre de la rosa. Una vez llegamos a dar, sí, la guerrilla semiológica y relacionamos eso con los grupos anarquistas italianos sobre todo Oscar Blizzard. Luther Blissett ¿no? Y la novela Q, eh, que tiene mucho que ver con todo esto y seguramente volverá hoy en algún momento, siquiera como un comentario general, porque vi que Diego les había recomendado que leyeran un par de capítulos o cosas así de la novela. Pero bueno, no sé qué les pareció El nombre de la rosa como novela. Y sobre todo, no sé si pudieron pensar esas preguntas finales que yo les hacía en mi presentación, cómo explicar este fenómeno del nombre de la rosa como uno de los libros más, una de las novelas más vendidas, ¿no? Una novela que llega a vender 50 millones de ejemplares, siendo una novela de una complejidad bastante importante, en primer término, y luego cómo pensar digamos, la diferencia en términos de éxito de ventas entre El nombre de la rosa y las novelas posteriores de Humberto Eco, que no vendieron ni por asomo ni la décima parte de lo que vendió El nombre de la rosa, por cierto.
¿Tienen algo que puedan decir o alguna cosa que les parezca digna de poner sobre la mesa virtual para que charlemos en relación con esto? Pablo Romero Sí, levantó la Daniel, mano. te digo. Sí, 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 te escucho, Pablo. No, se me ocurre que a lo mejor siendo que cuando la escribe Eco ya tenía un nombre, digamos, ¿no? Como teórico, y al ser una novela de ficción, y la primera, me parece que eso hizo que se lo leyera con más interés, a pesar de ser una novela compleja, o que a lo mejor no sé, sorprendió el hecho que él se pusiera a escribir ficción teniendo ya un nombre como un profesor, ¿no? Se me ocurre que puede ser. Puede ser, pero en todo caso, a ver, Daniel, ¿qué querías decir vos? Y vamos comparando posiciones. Se me ocurre que tiene como cuestiones interesantes para distintos tipos de público. O sea, por un lado está el género policial, por el otro una cuestión del género histórico, también que novela histórica en general también es algo que tiene interés. Y también hay lecturas para otro tipo de público más especializado, me parece, como que tiene permite distintos tipos de lecturas dependiendo de los saberes que tenga. Bueno, eso es lo que Bien. dice un poco él en las postillas. Sí, yo empecé la exposición tomando como eje ese libro de Eco, Apocalípticos Integrados, ¿no? Donde plantea esas dos grandes posiciones míticas en la década del 60, en el corazón de la década del 60. Y acá les anoto, en relación con lo que vos estás señalando a propósito de la literatura de género, ¿no? Que la literatura de género efectivamente se convierte en un protagonista muy importante de la industria editorial, bueno, a lo largo del siglo, pero particularmente a partir de la década del 60, cuando los norteamericanos, bueno, saben que bestseller es una denominación que aparece ya en la década del 20 en los Estados Unidos y que luego tiene una carrera a lo largo de todo el siglo. Pero en la década del 60 aparecen estas categorías que les puse en el chat, literary fiction y category fiction, ¿no? Para diferenciar ficción literaria, que sería ficción con deseo, con impulso, con potencia de arte, y ficción categorial, que serían las ficciones de género que no aspiran a demasiado más que a entretener. Entonces lo que se plantea en este punto en relación con la noción de bestseller es si el bestseller constituye un tipo de ficción específica o cualquier cosa puede ser un bestseller. Nosotros, como decía antes, no hemos dado el nombre de la rosa, es la primera vez que lo hacemos. Hemos estado pensando en el nombre de la rosa, pero sí hemos dado otro bestseller, ejemplarmente El Principito, ¿no? Que es otro tipo de bestseller porque es un libro infantil. Entonces luego habría que ver si hablamos de bestseller infantiles o para niños, el caso de Harry Potter y toda esa porquería, o de ficciones para adultos, como es el caso del Nombre de la Rosa. En el caso del Principito, cuando lo dábamos, resultaba ser que el Principito, leyeron el Principito, si no leyeron el Principito, ya es para hacer una clase aparte, ¿no? Porque básicamente el Principito es el libro primero, de la entrada a la literatura de cualquier persona, pero además, y sobre todo, esto lo señaló Arturo Carrera en un poema, es el libro de las personas que leen un solo libro, ¿no? Es decir, si una persona leyó un solo libro en su vida, es seguro que ese libro fue El Principito. Que vendió, por supuesto, 100 veces más que El Nombre de la Rosa. O sea, si El Nombre de la Rosa decimos que vendió 50 millones de ejemplares, El Principito vendió 5.000 millones de ejemplares. Que fue escrito como un cuento de Navidad, por cierto, que es otro género muy, muy americano, ¿no? Y cuando leíamos El Principito, lo que veíamos es que es un libro extrañísimo para convertirse en un bestseller. ¿Por qué? Porque, bueno, los franceses por lo menos dicen que El Principito es el libro más vendido en la historia de la humanidad después de la Biblia y después de El Capital de Karl Marx. Lo cual significa que
el libro, en la perspectiva de los franceses, es puesto en función o en relación con libros de adoctrinamiento, ¿no? La Biblia es un libro de doctrina, el Capital es un libro de doctrina. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿sobre qué adoctrina el Principito? Y ahí encontramos la rareza de que ese libro tan raro se convierte en el libro más vendido, sobre todo el libro que las madres le hacen leer a sus hijos y los padres le regalan a sus hijos, porque es el libro del niño psicótico que se mata, ¿no? Es decir, la historia contada muy rápidamente del Principito es la de un niño, bueno, melancólico, solitario, que viaja por el mundo, que no encuentra, digamos, no se encuentra contenido en ninguna parte, que en última instancia decide establecer un pacto demoníaco para morir, ¿no? O sea que hay una suerte de doctrina extraña en relación con eso. Por lo pronto, digo, los franceses, por supuesto, llevan esto hacia la figura de Cristo, pero digo, uno no tiene por qué llevarlo así ese lugar, y plantea básicamente que es el libro del niño que no que acepta la muerte, sino que la busca. Bien, entonces ahí lo que uno se plantea, y en este punto retomo el nombre de la rosa para no irme tanto del tema, es que hay en un libro, para hacerlo uno de los libros más vendidos, en relación con ligar con, bueno, un imaginario de lectura que en este punto tiene que ser de masa, no es, qué sé yo, como los seguidores de Pynchon o los seguidores de Proust o los seguidores de Beckett o los seguidores de un autor, de los grandes autores canónicos del siglo XX, ¿no? En este caso se trata de gente que llega a ese libro por razones que uno no sabe muy bien cuáles son. Ahora bien, ¿se puede prever el éxito de un libro? ¿Se puede construir un libro de manera deliberada? Bien, en principio tendríamos, esto que señalaba recién, tendríamos que pensar que para que esto suceda, el libro tiene que tener algunos de esas variables, de esas formas que tienen que ver con la category fiction, es decir, que tiene que estar ligado con un género y por lo tanto que tiene que tener algo de la forma repetida, ¿no? Algo de lo formular de los géneros. Los géneros son el espacio de la repetición y no precisamente de la diferencia, y trabajan con fórmulas. En el caso de Eco se trata precisamente de una novela criminal, donde efectivamente hay un detective y donde hay que buscar al culpable de los crímenes a través de una serie de pistas. Entonces ahí tenemos una forma de explicarlo. Ahora bien, porque Pablo, vos decías, es porque era un profesor muy famoso, con un semiólogo muy famoso, medievalista muy famoso. ¿Qué sé yo? Otros autores han sido igualmente, qué sé yo, pues compárenlo con la figura de Roland Barthes, que es un semiólogo contemporáneo de Umberto Eco, que también coquetea con la novela, pero que sin embargo, como Roland Barthes es todavía, es tal vez un poco más apocalíptico, o sea, adopta opción apocalíptica, sabe que la novela es un mecanismo que lo va a terminar aniquilando, que es de lo que se queja Eco en ese videíto donde ustedes ven que dice el nombre de la rosa es una porquería, odio esa novela, es mi peor libro, etcétera, etcétera. No es así, pero él lo vive mal de alguna manera porque el libro termina devorándolo. Pero Roland Barthes escribe mucho sobre esto, de hecho un texto que ustedes van a leer, mucho tiempo he estado acostándome temprano, un texto sobre Proust, sobre la novela proustiana, y luego dicta un seminario entero que se llama La preparación de la novela. Es un seminario que nosotros queremos mucho, que hemos dado un par de veces, donde incluso aparece un bosquejo de lo que sería esa vida nueva, la vida del novelista, la vita nova, que aparece como anexo de ese curso. Cuando lleguemos a Proust seguramente diremos algunas cosas con un poco más de detenimiento. Ahora bien, la diferencia es que Roland Barthes se detiene siempre antes, no llega nunca. Ustedes dirán, bueno, es que se murió tempranamente, que tuvo un accidente y no pudo completar su proyecto, pero lo cierto es que no hay forma de saber si Roland Barthes hubiera llegado a la novela categorial a la cual llega Umberto Eco. Luego, ¿alguna cosa más que se les ocurra para explicar el éxito o interrogar el éxito del Nombre de la Rosa comparativamente con las otras novelas de Eco, pero también comparativamente respecto a lo que se puede esperar de un bestseller? Porque un bestseller hasta ese momento, hasta el Nombre de la Rosa, era, qué sé yo, ¿cómo se llama? Hasta
la novela de los enamorados estos, que ella muere de cáncer, bueno, los libros de Paul Divert, en fin, qué sé yo, ¿Bajo la ese misma tipo de... estrella? No, una cosa que tiene película, que es una cosa lacrimógena, en fin, no importa, es imposible recordarlo. Ahora después, en todo caso, cuando consiga que alguien cuelgue el teléfono, por ahí lo saco. Digo, hay algo del Nombre de la Rosa muy raro porque digo, si bien se arroja ese universo trash de la ficción categorial, por otro lado se resiste a caer del todo en ese universo trash. Creo que Humberto Eco no podía prever el éxito de la novela, le escribió efectivamente un ejercicio, como bien señala Diego, y ahora vamos a ir a las cosas que Diego señala a propósito de la novela, como esa teoría de la risa que no es capaz de escribir como teoría. Entonces, sobre aquello que no se puede teorizar, mejor es novelar, ¿no? Repitiendo un poco el gesto wittgensteiniano de sobre aquello de lo que no se puede hablar, mejor es callar. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Sobre aquello que no se puede hablar, mejor es quedarse callado, escribía Wittgenstein en el Tractatus Logico Philosophicus en el 16 o cosa por el estilo. Bien. Humberto Eco no puede prever, me parece, el éxito de ventas de la novela, Hollywood, de Netflix, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, eso sucede. De alguna manera eso sucede porque Humberto Eco publica la novela en el momento justo también, ¿no? Es decir, es el momento en el cual se da esa transformación radical del horizonte de expectativas de lo que significaba la literatura, la diferencia entre una literatura digamos, para público reducido, la literary fiction y la literatura para las masas, la category fiction, donde esos límites de alguna manera se mezclan, se contaminan entre sí, y aparece la ficción posmodernista, aparece el género posmoderno, es decir, aparece la idea de que las categorías pueden transgredirse, que las categorías se disuelven unas en otras. Recuerden que habíamos dicho, en el 79 publica Lyotard su famoso informe La condición posmoderna, que es inmediatamente contestado por Habermas, con un texto que se llama La modernidad, un proyecto inconcluso, y empieza ese largo debate que dura durante toda la década del 80 a propósito de lo moderno, lo posmoderno, el posmodernismo y el modernismo. Claudia dice, Boquitas Pintadas es eso también. Bien, sí, Boquitas Pintadas es eso también, pero Boquitas Pintadas lo es desde un lugar que no involucra el pensamiento teórico que Eco había venido desarrollando. De hecho, naturalmente, si uno tiene que explicar toda la literatura de Puig, tiene que pensar en este mismo horizonte y tiene que pensar en estas mismas coordenadas. Alguien señalaba recién, creo que era Daniel, la multiplicidad de registros que se dan en El nombre de la rosa. Uno podría pensar que El nombre de la rosa es una novela policial coalunque, una novela policial de Agatha Christie, a la cual se le han agregado una cantidad enorme de referencias eruditas para disimular el carácter completamente trash que la novela en última instancia tiene. Es una novela que, de todos modos, yo quiero mucho, quiero decir, no estoy tratando de denigrar la novela, me parece que es una novela bien interesante porque está colocada en un punto histórico determinado que desata una serie de conflictos muy interesantes para trabajar en términos con lo que estamos viendo, el alcance del siglo, la relación entre experiencia, archivo, entre la literatura generándose a sí misma a través de literatura previa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me parece que eso ténganlo en cuenta, pero sobre todo tengan en cuenta que en la perspectiva de lo que yo les presentaba, yo les presentaba a Borges hablando, empezando precisamente a partir de una entrevista que Borges da para la televisión norteamericana, donde comienza hablando en contra de Pound, porque dice él, Pound es una persona que escribe, que es demasiado literario, es decir, su poesía es muy libresca, está muy tomada de los libros, que es efectivamente lo que nosotros habíamos estado viendo.
Luego insistimos en dos cuentos de Borges que me parece que son importantes. Uno, porque porque por un lado, en esos cuentos uno ve ya que en cierto modo se está prefigurando lo que va a suceder en la década del 60. Los cuentos están publicados en el 40, pero Borges está hablando de las grandes utopías de la década del 60 que tienen que ver con, por ejemplo, la caída de la función autor o la modificación de la función autor. Es evidente que en una ficción categorial, una novela de género, sucede más o menos algo parecido como lo que sucede en el cubismo, donde cuando ve uno ve un cuadro cubista, es difícil saber si ese cuadro lo pintó Juan Gris o lo pintó Picasso, porque se trata básicamente de la aplicación de un método, el método cubista, y en las novelas de género también es medio complicado saber si una novela de misterio la escribió, bueno, Chandler no, porque en Chandler son muy específicas, son novelas casi diríamos, únicas en su género, pero Ellery Queen o las escribió, qué sé yo, Agatha Christie. ¿Por qué? Porque la función autora aparece en la medida en que se trabaja con la repetición de un mecanismo y en la medida en que la ficción se construye a partir de un uso formular de ciertos motivos y de ciertas repeticiones, digamos, la función autor queda ahí muy disminuida. Y en Borges eso se lee en los cuentos, en un Quorum Tertius, se ve cómo efectivamente la cuestión de la obra y la cuestión del autor aparece bajo, bueno, la máscara, una vez más, si quieren, graciosa, que suscita la risa, esa risa incómoda a la cual se referirá Foucault, esa cuestión de la obra y el autor como instancias decisivas de la institución literaria aparece de alguna manera puesta en crisis. Entonces, lo que importaba señalar es que a partir de este momento, de Borges en adelante, pero sobre todo de la década del 60 en adelante, es muy posible que uno no pueda sostener ya más la idea de una obra y la idea de un autor, una imagen de autor asociada con la obra, porque como bien señala Borges en la entrevista, de la cual yo también les copié algunos fotogramas, la belleza sencillamente ocurre. Es decir, el arte aparece, ¿no?, como una chispa en cualquier lado, no necesariamente en un libro, no necesariamente en una novela, no necesariamente en un poema. Y es así como con el correr de los años llegamos a Bob Dylan, premio Nobel, ¿no?, donde una persona que no es un literato, sin embargo, puede ganar el premio Nobel de literatura. Uno puede estar a favor o en contra de esto, pero lo cierto es que es un efecto casi, diríamos, lógico de todo ese proceso, ¿no? ¿Por qué detener el premio Nobel en la institución literaria cuando ésta ya se ha desbaratado tanto que es imposible reconocerla como tal? ¿Por qué no buscar, en todo caso, ese ocurrir de la belleza, ese ocurrir de lo literario o ese ocurrir de la novela, del poema o lo que fuere, en otro lugar que no sea necesariamente lo que tradicionalmente se ha reconocido como institución literaria? Entonces tiene ahí un proceso bien interesante que me parece, del cual, digamos, que uno puede localizarlo en relación con Borges, y que precisamente un autor que escribe en la década del 60, John Barth, llama eso la literatura del agotamiento, es decir, el momento en el cual, digamos, la literatura aparece como algo que uno ya no tiene más ganas de hacer. Ustedes han leído seguramente a César Aira, y han leído no solamente las novelitas de César Aira, sino han leído la teoría que funda, o la teoría, o más bien la reflexión que fundamenta las novelitas de César Aira. Que César Aira dice que, por ejemplo, César Aira describe muy bien, o sea, entre las muchas cosas bien que hace César, una de ellas es escribir, describe gloriosamente bien. Pero ciertamente, ¿para qué hacerlo, ¿no?, cuando ya ha sido hecho? ¿Por qué continuar describiendo? La única novela que César intentó escribir, respetando un poco lo que sería una novela completa, con enigma, con progresión dramática, con personajes bien delineados, etcétera, etcétera, es Canto Castrato, que es la novela que precisamente César abomina. La novela larga, ¿no? El resto son como ejercicios narrativos que terminan en cualquier momento y de cualquier modo, porque efectivamente se trata de una forma de pensar la literatura que no tiene ya que ver con, como decíamos, las variables institucionales. Entonces llega un momento, y lo registra John Barth,
en el cual se tiene ese sentimiento ultimativo, ¿no? Por supuesto que John Barth es aparte muy crítico de las neovanguardias. Ustedes leyeron el artículo de John Barth, habrán visto que se burla mucho de las neovanguardias de la década del 60, del pop, etcétera, etcétera. Es decir, se burla grandemente de una forma del arte, ¿no?, que hace, que ejercita un tipo de negatividad que por otro lado también había sido previsto por Borges, Borges y Violi en este caso, bajo el seudónimo de Bustos Domecq. Si leen las crónicas de Bustos Domecq, van a ver que muchas de las cosas que, de las cuales se ríen Borges y Bioy Casares son cosas que la década del 60 postuló como la gran maravilla de la neovanguardia de los años 60. Entonces, tienen ese proceso que empieza más o menos, digamos, muy tempranamente. Uno podría decir que empieza ya con Paut, de algún modo, que Borges lleva a un lugar de, digamos, de reflexión muy intensa y que retoma de manera muy literal Humberto Eco cuando llama Jorge de Burgos a el villano de El nombre de la rosa, y lo hace precisamente porque las deudas finalmente se pagan, como dice la postilla al nombre de la rosa. Es decir, esa deuda pagada significa reconocer la influencia de la literatura de la extenuación y el cansancio que Borges había propuesto para explicar cómo funciona El nombre de la rosa. Como yo les proponía en mi presentación, extenuación y cansancio respecto de qué, respecto, por ejemplo, del movimiento destructivo de la vanguardia, respecto, por ejemplo, también de la tiranía de lo nuevo. Por cierto, inmediatamente cuando terminemos con Borges Eco, vamos a pasar a otro extenuado que trabaja de una manera muy distinta, el mismo que incorpora John Barth en su artículo, el caso de Beckett. Beckett es el extenuado digamos, agónico, ¿no?, que lleva la extenuación a un lugar de agonía. Yo les había pasado, para que miraran, no sé si pudieron hacerlo, es el libro de la editorial de Minneapolis, creo, la guía, The Key to the Name of the Rose. Es decir, un libro entero cuyas primeras 100 páginas son el diccionario de los nombres citados en El nombre de la rosa, cuyas segundas 100 páginas son las traducciones de las citas que Humberto Eco hace del latín. A ver si puedo... No, esto era compartir acá. No, el libro donde tienen una cantidad de autores que precisamente sirven para para extremar este procedimiento. Bueno, una cronología, esto no tiene mucha importancia, pero acá está ¿no?, Abelardo, Abu Bakr Muhammad ibn Zahariya Arrazi, Abelardo de Bath, Adramés Alastor, Azazel, Atzo of Montier-Ender, etcétera, etcétera. Donde ven, insisto, son 100 páginas de entradas de los nombres que aparecen citados en El nombre de la rosa, seguidas de otras tantas páginas donde se traducen los fragmentos que aparecen escritos en latín o en griego, ¿no? Acá tienen los textos anotados. Bien. De todo eso, obviamente, uno puede sencillamente trabajar con estas referencias como un procedimiento, como hizo Diego, seguir la pista, ¿no?, que tiene que ver con algunas formas de entender algo que tiene que ver con los signos, con las lenguas, con el texto y la experiencia. Diego, te cedo un poquito la palabra y después vamos charlando un poco a propósito de tu clase, que me pareció divina, envidiable. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Sí, bueno, básicamente retomando un poco lo que planteaba Daniel y lo que iban planteando algunos de ustedes en relación con el texto, me interesa hacer un recorrido posible en una novela que obviamente es muy extensa y está pensada también como un texto que permite una multiplicidad muy grande de abordajes, y lo que me interesó y creo que nos interesa a nosotros como grupo es
lo que la novela produce en relación con una problemática que atraviesa toda la reflexión que estamos haciendo, que ronda en torno al archivo, ¿no? Entonces, me interesaba en principio pensar ese lugar de la novela, 1980, la primera novela de Eco. Eco ya un señor, como señalaban ustedes, ya grande, digamos, a los 50 años, publica de pronto esta novela, que obviamente tiene que ver con movilizar muy fuertemente el archivo en un sentido muy amplio. Por un lado, el archivo que está ligado con una serie de operaciones teóricas. Y acá me parece que uno de los, no sé si una de las respuestas con respecto al éxito de la novela, porque sería, me parece demasiado totalizante plantear una respuesta en relación con eso, pero que creo que una pista, ya que esa palabra aparecía en la colección de Daniel, aparece un poco en los recorridos que vamos haciendo, creo que una pista tiene que ver con el archivo como herramienta pedagógica, ¿no? Y como herramienta didáctica. Creo que en cierto sentido el texto es muy didáctico, es un texto, El nombre de la rosa, que se usa incluso creo en nuestra facultad como una vía introductoria a la Edad Media, básicamente, ¿no? Uno puede hacer una primera aproximación a la Edad Media, bueno, introduciéndose en un texto que admite, como decía Daniel, pero Daniel el alumno, creo que lo planteaba, la cuestión de los varios niveles de lectura, que es algo que conscientemente Eco trabaja, ¿no? Digamos, no necesariamente tiene que ser un erudito aquel que lee esta novela, sino que alguien que se deja llevar básicamente por un flujo narrativo y por un plot y por una estructura narrativa. A partir de ese dejarse llevar puede ir absorbiendo toda una serie de informaciones muy concretas en torno a lo que es la Edad Media. Y acá Eco aparece como un nombre de autor y es algo que se iba planteando en el diálogo que teníamos con ustedes, como un nombre de autor con cierto éxito ya previamente, ¿no? Porque como figura académica o como figura ligada con un saber muy específico, como puede ser el de la medievalística en principio y después en relación con los estudios culturales y con la semiótica más tarde, realmente Eco muy inteligentemente manejó desde sus inicios, podríamos decir, la idea de la construcción de una figura autoral pública, ¿no? En relación con salir del ámbito estrictamente académico. O sea, muy rápidamente Eco empieza a pensarse en relación con los medios, ¿no? Eso está un poco en la clase. Digamos, Eco tiene una formación inicial muy técnica, ¿no? Digamos, muy técnica en relación con su formación filosófica, básicamente en relación con sus intereses medievalística y básicamente en relación con la escolástica y básicamente en relación con la estética de Santo Tomás. O sea, uno puede pensar que hay un público bastante interesante, pero bastante restringido en relación con lo que puede ser esa zona de interés, ¿no? La elección del objeto Santo Tomás parece un poquito anacrónica en relación con las discusiones que se daban en los 50 y en los 60, y sin embargo creo que muy inteligentemente Eco empieza ya en ese momento a articular series diferentes, ¿no? Digamos, esta cuestión de articular series me parece que es importante para pensar el archivo de Eco. El archivo de Eco no es puramente el del saber técnico de la medievalística y de la escolástica, sino que es un saber ligado con la cultura en un sentido amplio y con la cultura de masas, y con la cultura de masas tal como la segunda mitad del siglo XX la estaba produciendo en relación con géneros, en relación con formas de producción, en relación con medios masivos de comunicación, en relación con la televisión que estaba consolidándose en esos años, a la que Eco le presta muchísima atención también como objeto teórico. Entonces, desde Santo Tomás, si hacemos las operaciones de archivo necesarias, digamos, o interesantes, podemos llegar a la televisión, que es un poco lo que hace Eco, ¿no? Desde herramientas teóricas que parecen un tanto acotadas, se pueden
luchando, digamos, y elaborando, se pueden llegar a pensar objetos disímiles. Y en este punto, me parece que la novela, o me interesaba pensar la novela como una gran operación de archivo, ¿no? Con una gran operación de archivo en relación con los propios desarrollos teóricos sobre todo de la semiótica del siglo XX. No es una novela en ese sentido que participa de un espíritu de época en relación con cierta, bueno, como planteaba Daniel, cierto cambio paradigmático en aquello que se consideraba el objeto literario, pero también en aquello que se consideraban las herramientas teóricas y metodológicas interesantes o válidas para dar cuenta de esos objetos, ¿no? Y en ese sentido la novela es altamente consciente de los materiales que utiliza, ¿no? Digamos, hay una gran conciencia en relación con el tipo de materiales narrativos y el tipo de materiales filosóficos y el tipo de materiales semióticos y los archivos en ese sentido en los que la novela abreva. Yo les señalaba algunas intervenciones de Eco en los años previos en los medios masivos, sobre todo en la televisión, los años 60 y los años 70, en Europa en general y en Italia en particular, son los años de consolidación del aparato televisivo. Y es interesante pensar cómo intelectuales, escritores disímiles y en muchos casos debatiendo entre sí, participan de ese mundo televisivo. Y acá hay dos figuras que a nosotros nos interesan, que forman parte de nuestro programa y por eso, y forman parte creo de nuestra, sobre todo Pasolini, digamos, Eco y Pasolini, pero sobre todo Pasolini creo que hay más, por lo menos para mí hay más afinidad como objeto estético en Pasolini, como problemáticas que emergen en Pasolini que en Eco. Pero digo, tanto Pasolini como Eco participan y se construyen como figuras públicas en esas intervenciones televisivas, que creo que ambos, si uno observa esas intervenciones, creo que ambos entienden en ese sentido el modo en que funciona la cultura de masas, el modo en que funciona la televisión, el modo en que funciona ese espacio como espacio de construcción, y hay una confianza, sobre todo en Eco, hay una confianza didáctica y pedagógica en relación con esos medios masivos de comunicación, ¿no? Y digamos, se puede enseñar de los medios masivos de comunicación. Tengan en cuenta que él, y eso está en la clase, fue convocado junto con otros jóvenes, muy jóvenes, apenas egresados a fines de los 50, intelectuales de italianos, para renovar los contenidos de la radio y televisión italiana, de la famosa RAI, ¿no? Digamos, él participa en ese sentido y conoce directamente lo que es la producción, sobre todo de contenidos audiovisuales ligados con un proyecto pedagógico de Estado. De la radio y televisión italiana es un proyecto de Estado comunicacional mucho más fuerte de lo que puede ser la televisión pública argentina, como, bueno, todos conocemos la RAI, digamos, en todo el mundo por el tipo de productos que ha elaborado. Hay en ese sentido un impulso didáctico, un impulso pedagógico, que viene, yo creo, del espíritu de posguerra, de la posguerra, de la Italia republicana, de la nueva Italia que surge después de la Segunda Guerra Mundial, con la derrota del fascismo y con la formación de la República Italiana, y el viejo proyecto neorrealista, digamos, tiene que ver en ese sentido con un proyecto de construcción de ciudadanía y un proyecto didáctico-pedagógico. Piensen que Rossellini, por ejemplo, además de las grandes películas neorrealistas, de los 40 sobre todo, en los años 50 y 60, es contratado también por la RAI para hacer películas cortos o mediometrajes, algunos ficcionales,
con carácter, visitando las grandes figuras de la cultura universal. Digamos, este impulso subsiste también en Eco. Y en la novela creo que subsiste. Creo que es una novela en la que uno puede aprender no únicamente acerca de la Edad Media, sino que puede aprender bastante acerca de la semiótica, digamos. Es una buena primera aproximación también a la semiótica, ¿no? Digamos, fácilmente uno puede pasar de los procedimientos de lectura y los procedimientos ligados con las inferencias que hace Guillermo, sobre todo, y ponerlo en relación con la categoría de abducción que Eco venía trabajando en sus textos semióticos, que prácticamente reescribe en algunos fragmentos de la novela, por ejemplo, en el fragmento del encuentro de, bueno, cuando ellos llegan al monasterio y Guillermo pone en movimiento toda una serie de inferencias que calcan, digamos, las inferencias que Voltaire había puesto en juego en Zadig y que Eco había estudiado en un texto inmediatamente anterior sobre el tema. Digo, en ese sentido, hay una dimensión teórica, además de la dimensión histórica en la novela, ¿no? Y ahí la relación entre Guillermo y Atzo, como una relación como una relación didáctico-pedagógica, digamos, donde Guillermo obviamente es el maestro y Atzo es el aprendiz. Y lo interesante es que, bueno, hay una cuestión política, creo, de fondo. Lo que transmite Guillermo es básicamente un modo de leer, no tanto una serie de contenidos, digamos, no tanto una serie de saberes concretos ligados con fragmentos de la enciclopedia para aprender de una manera o de otra, de memoria, sino básicamente ahí lo que constantemente se pone en juego es, hay algo del orden del mecanismo que es lo que se debe enseñar, en relación también con la filología, en relación con modos de lectura de los textos, ¿no? Digamos, es un gran texto, me parece, El nombre de la rosa, en relación con cómo leer un texto, digamos, en relación con la pregunta tan importante para nosotros, cómo se lee. Por eso yo les proponíamos la lectura en paralelo de algunos textos de Eco, sobre todo de algunos capítulos no muy extensos de Los límites de la interpretación, donde aparece con claridad la cuestión de la lectura semiótica, su articulación con la tradición filológica, la atención al texto, digamos, la centralidad del texto, la idea del texto que es muy fuerte en Eco como un mecanismo perezoso que permanentemente exige movimientos inferenciales por parte de los lectores, digamos, y en este punto implica necesariamente una teoría del texto, implica una teoría del lector y una teoría de la lectura, fundamentalmente. Y ahí me parece interesante las polémicas de fondo teóricas que Eco está dando y que en la novela también emergen, ¿no? Digamos, emergen en el sentido. Hay una polémica fuerte de Eco en relación con la deconstrucción, básicamente, en relación con la concepción de lectura, no tanto en Derrida, sino más bien en algunos de los seguidores de Derrida, aunque a veces él polemiza con Derrida, en el sentido de que, bueno, en Eco está funcionando la tradición filológica que dice, bueno, el texto es el límite de lo interpretable. O sea, puedo leer el texto en la medida en que, digamos, puedo hacer una lectura, una cantidad de lecturas que son indefinidas del texto, pero no puedo hacer cualquier lectura del texto, porque el texto es el parámetro de lectura que con el objeto, digamos, que es un término también importante en Eco, con el que permanentemente tengo que poner en correlación los mecanismos inferenciales y las inferencias concretas que como lector voy llevando adelante. Y él da ejemplos bastante lindos, me parece, en relación con algunas lecturas, por ejemplo, de la Divina Comedia, donde efectivamente pareciera que cualquier cosa puede ser leída, pero donde la tradición filológica y la tradición semiótica
lo que van a decir es, bueno, digamos, hay cuestiones que tienen que ver con el estado de la lengua en determinado momento, por ejemplo, que hacen que un texto se oriente hacia cierta zona de sentido más que hacia otra. En ese sentido, la prepotencia del lector es uno de los grandes enemigos de la teoría de lectura de Eco y de la teoría semiótica, ¿no? Entonces, Guillermo también vacila, ustedes habrán visto en la novela, o sea, digamos, se pone ahí en una línea de lectura de los crímenes que tienen que ver más bien con ciertas obsesiones apocalípticas y ciertos preconceptos en relación con lo que podrían ser esos crímenes, que lo que efectivamente la serie, si se lee efectivamente en términos de texto, permite leer, ¿no? Entonces, la idea de la lectura como un diálogo con el texto, pero también un diálogo conflictivo con el otro, digamos, en ese sentido, Jorge es un gran lector, evidentemente, pero es un lector con el que Guillermo tiene que luchar. Jorge es vivo, ¿no? Digamos, se da cuenta de que Guillermo está leyendo hacia el lado del apocalipsis y empieza a regar de elementos apocalípticos para que la lectura vaya hacia ese lado o hacia el otro. Entonces, quería entonces pensar la novela como, sintéticamente, como una gran operación de archivo en relación con la semiótica, en relación con todo el saber medieval, digamos, acumulado por Eco y por la medievalística en general, en relación con operaciones teóricas y de lectura que son importantes y que pensamos como las coartadas americanas de Eco, ¿no? En el sentido de que hay ciertas figuras americanas que en los años 60 y 70 Eco está leyendo y que potencian en ese sentido una concepción de texto, una concepción de lectura y una concepción teórica ligada con el archivo. Y ahí hay dos grandes, creo yo, dos grandes coartadas americanas. Por un lado, bueno, Jorge de Borges, creo que la novela en el 80 también tiene que ver con un momento en donde Borges estaba consolidado como figura autoral creo que más que ahora. Yo ahora leyendo un poco el texto de John Bark y del propio Eco, parece como, bueno, un poco exagerado, pero exagerado el lugar de Borges, pareciera, ¿no? Digamos, parece como mucho, pero efectivamente las lecturas que se hacían en los 70 y en los 80 habían ubicado a Borges en un lugar determinante para pensar ese estado de la literatura en relación con el agotamiento o un después de la modernidad o una, término discutido, obviamente, o una posmodernidad. Pero sin Borges, algo como El nombre de la rosa sería imposible de pensar. Las deudas se pagan, como recordaba Daniel, por lo tanto Borges es la contracara de Guillermo, pero es el que, digamos, sin el cual el relato no existiría, el relato policial no existiría como tal, este relato policial no existiría como tal también, ¿no? Digamos, es el dador en el sentido del relato, aunque es el que escatima el texto, el texto sobre la risa. Escatima y a la vez da. Me parece que ahí hay una visión bastante sabia de el lugar de un escritor como Borges, más allá de lo que Eco piense, digo, ¿no? En el sentido de que, bueno, es condición de posibilidad, pero al mismo tiempo es como una especie de plafón o de placa o de peso que termina escatimando y en ese sentido hay como una oscilación que me parece interesante. Y la otra es la de Peirce y la semiótica como proyecto americano. La semiótica como, a diferencia de la semiología,
Y en ese sentido, la relación con Roland Barthes a mí también me parece que es importante, y yo todo el tiempo, aunque no lo dije en la clase, o nombré poco a Roland Barthes en la clase, pero todo el tiempo pensaba en esto que planteaba Daniel también, en relación con grandes proyectos teóricos, obviamente parientes entre sí, ¿no? Digamos, la semiología de Eco, la semiología francófona, la semiótica de Eco, con muchos momentos en que esos proyectos se articulan de manera explícita, ¿no? Yo ahí Bueno, nombro, vos bueno, señalabas el análisis estructural de claro, relatos, el número de comunicaciones donde aparecen. claro. Eso es también muy sintomático. Eco colabora en ese famosísimo número que es el número del estructuralismo, digamos. Y el proyecto de escritura de la novela, obviamente a mí también en Barthes me funcionaba todo el tiempo, ¿no? Y pensaba en ese sentido como en Eco, me parece, y creo que eso podríamos charlando con Daniel, porque quizás no coincidamos en este punto, como en Eco me parece que hay una visión menos potente de la literatura que la que uno puede encontrar en Barthes, como si los materiales en Eco ya se hubieran desgastado mucho más que los materiales con los que trabaja Barthes. Y como si Eco pudiera salir con mucha mayor libertad hacia zonas de lo trash, no únicamente como objeto de análisis semiótico, semiológico, sino como objetos también de construcción estética. Poder escribir la novela en Eco implica tener una relación no tan conflictiva con lo trash, digamos, y con esos materiales culturales que parecían o degradados o con poca, digamos, con poco prestigio, ¿no? La novela policial por un lado, digamos, todo el conjunto de objetos culturales que habían sido objeto básicamente de la semiótica e incluso en apocalípticos integrados. Y en esa coartada americana de Peirce, en esa lectura fundamental, que es la lectura de Peirce para la construcción de la semiótica en Eco, digamos, la institucionalización de la semiótica, porque Eco es un profesor universitario, digamos, y en ese sentido trabaja en la institucionalización de la semiótica, es al mismo tiempo una reconsideración del archivo medieval, y eso es muy interesante, ¿no? Porque Peirce había leído como contemporáneas las discusiones que la filosofía medieval, la escolástica, y Duns Scoto y Guillermo de Ockham habían planteado en relación con el lenguaje, los universales, etcétera, etcétera. Eso no era para Peirce meramente un objeto de interés erudito, sino que tenía que ver con una polémica en relación con lo que la filosofía occidental, a partir de Descartes, básicamente, que es uno de los grandes objetos polémicos de Peirce, había en cierto sentido obturado, ¿no? Es interesante en ese sentido cómo el archivo americano implica una reconsideración de esos materiales escolásticos o medievales en términos no meramente arqueológicos, sino en términos de una discusión contemporánea. Yo ahí lo ponía un poco en relación con Nietzsche, en el sentido de que Peirce y Nietzsche prácticamente son contemporáneos, y el tipo de operación que hace Peirce en relación con la escolástica y la filosofía medieval es contemporánea a la revisitación que hace Nietzsche básicamente de los presocráticos, ¿no? Entonces, en ese punto hay un movimiento americano complejo en Eco, que también me parece que la novela elabora y la novela plantea. Y finalmente, creo que en relación con el debate en torno al archivo y la problemática del archivo,
hay una elaboración teórica paralela a la del nombre de la rosa, que es la elaboración en torno al concepto de enciclopedia, que un poco está en la clase, pero que también el nombre de la rosa narra, ¿no? Digamos, lo que narra es los procesos de construcción y de destrucción permanente que la enciclopedia como categoría teórica implica, ¿no? Digamos, si hay algo que define la enciclopedia es la imposibilidad de representar esa enciclopedia como un todo, la imposibilidad de representar la enciclopedia en realidad, que es el conjunto de aquello que ha sido dicho, registrado, anotado, grabado por una sociedad en un momento determinado, hasta un momento determinado de su historia, que implica una operación de conservación, pero también una operación de olvido de determinados textos o de destrucción de determinados textos, ¿no? La enciclopedia permanentemente está en un proceso de construcción y reconstrucción en ese sentido, sin límite, ¿no? Digamos, y en ese sentido no hay una fuera de una enciclopedia. Escribimos de una enciclopedia, leemos de una enciclopedia, leemos lo que la enciclopedia en un determinado momento nos permite leer, no podemos leer aquello que la enciclopedia en un determinado momento no permite leer, escribimos lo que la enciclopedia permite escribir. Y la novela es lo que la enciclopedia semiótica, medievalista, trayera, si ustedes quieren también, del ECO de 1980 permitía escribir. Y además es una reflexión sobre la biblioteca, sobre la materialidad de la biblioteca, sobre la precariedad de la biblioteca, sobre la precariedad del archivo, sobre la capacidad que tiene el archivo de autodestruirse y de autoconstruirse todo el tiempo, ¿no? En ese sentido, esa categoría de enciclopedia es una derivación también de la coartada americana de ECO, ¿no? Es una derivación de Borges y de la biblioteca de Babel y del Tlen y de los textos que ustedes releyeron para la materia, y es también una elaboración teórica que se nutre fundamentalmente de la idea de signo pers y de la idea persiana básicamente de interpretancia, ¿no? Y de interpretante, ¿no? Todo signo tiene un interpretante, implica un interpretante, que es a su vez otro signo, que implica a su vez otro interpretante, y ese interpretante se dispara hacia zonas absolutamente imprevisibles, ¿no? Porque el interpretante de un término lingüístico puede ser una imagen, el de esa imagen puede ser otro término lingüístico en otra lengua, digamos, se va generando una red y un rizoma, que es un término que no gratuitamente usamos, digamos, porque ECO mismo cuando tiene que pensar la enciclopedia dice, bueno, esto es como el rizoma que en estos mismos años están planteando en 1000 mesetas, exactamente en esos años en que se publica la novela y en que ECO está elaborando en concepto de enciclopedia, piensan Deleuze y Guattari. Bueno, un poco esto es el recorrido. Sí, Diego, ¿te puedo interrumpir? Sí. Es decir, complicado, pero bueno. No, ahí me acordé del texto que yo les quería mencionar, Love Story, Historia de Amor, que es, no casualmente, la novela de un latinista. Ahora bien, la diferencia es bien enorme porque este señor, Eric Segal, básicamente lo que escribe es un category fiction llano, o sea, literatura trash total, un gran bestseller, también con película, etcétera, etcétera, una de las cumbres de la literatura romántica, pero que no incorpora los trucos, ¿no? Enciclopédicos, semióticos, medievalistas de Umberto Eco, sino que se trata de una novela, sencillamente un profesor, un latinista, que puede haber sido mejor o peor, la verdad es que no lo sé porque no conozco nada de su vida, que escribe un texto, que escribe un bestseller, punto, y eso es todo. La operación de Eco es más compleja, precisamente,
Por un lado, porque esto que señalaba Diego está también ya en Jorge Borges, ¿no? Es decir, el interés por los géneros, el policial, la ciencia ficción. Ustedes saben perfectamente que Borges dirigió una colección de policiales, que tradujo policiales, que escribió él mismo experimentos, cuentos, ¿no?, que experimentaban con el género policial y que bien puede leerse como un cuento de ciencia ficción, y que en el corpus más clásico, bueno, no sé si tan clásico, pero por lo menos que en la ciencia ficción de la década del 60 hay varias novelas que expanden, ¿no?, el procedimiento de Trond Upar Orbis Tertius en el contexto de la ciencia ficción norteamericana. Y luego que Diego, voy a centrarme en dos cosas que vos dijiste que en tu clase que me parecen importantes, que es la nueva edad media, ¿no? El presente entendido como una nueva edad media, que también, insisto, eso está en Borges, por la vía de la cita de, bueno, Ramón o Raimundo Lull, como prefieran, y sobre todo el Raimundo Lull que inventa de alguna manera los sistemas de computación, es decir, las redes. Saben que inventa una máquina de pensar, o inventa un método mecánico para crear pensamientos, Raimundo Lull, que luego ha sido considerado como el antecedente de las inteligencias artificiales y cosas por el estilo. Raimundo Lull es del siglo XIII. Entonces me parece que lo importante también, en todo caso, para subrayar de la novela de Eco, es precisamente esa identificación por el lado de los libros. Vieron que Eco, en lo que yo le he citado de la postilla Nombre de la Rosa, él dice: el presente solo lo conozco a través de la televisión, mientras que de la Edad Media tengo un conocimiento directo. ¿Qué significa un conocimiento directo? Lo conozco a través de los libros, ¿no? Es decir, la idea de poder conocer una época remota, pero sobre todo una época discontinuada respecto del propio presente, como la Edad Media, se vuelve una posibilidad cierta en la medida en que uno sostenga el tiempo como una línea discontinua, es decir, donde se pueden plantear un salto como el que hace coincidir la Edad Media, digamos, histórica, verdadera, o como quieran llamarla, con esta nueva Edad Media, que sería la época en la que Eco está escribiendo. Eso me parece importante porque efectivamente nos permite zafar de paradigmas temporales evolucionistas y nos permite plantear estas cuestiones de, no diría identidades, pero por lo menos de correspondencias entre, como estaba señalando Diego, entre la manera de pensar el signo en la escolástica medieval y la manera de pensar el signo en la semiótica o la semiología tan característica del siglo XX. Me parece que eso es una gran astucia, Umberto Eco. Me parece que eso permite pensar sobre todo una dinámica histórica, que me parece algo que ahora dejo, pero que lo retomamos después en relación con la guerrilla semiológica y sobre todo en relación con Luther Blissett, Wu Ming y Q y compañía. Y lo otro que quería señalar de lo que vos decías en tu clase, rescatar lo que vos decías en tu clase, Diego, era esta idea que mencionaste recién, pero muy al pasar, y me parece que eso hay que subrayarlo, la idea que la biblioteca del monasterio, al mismo tiempo que conserva, destruye, al mismo tiempo que guarda el texto, lo raspa y escribe sobre él, es decir, que mezcla la adivinanza con la pinturita, con la marginalia del copista, ¿no? Eso está mucho, está muy marcado en la novela, con, bueno, la gran obra recuperada de la antigüedad. Esa mezcla de lo alto, lo bajo, esa mezcla que de alguna manera lo que pone en escena, vos lo señalabas, el anarchivismo, es porque pone en crisis precisamente la ratio archivística, la idea de que todo tiene un lugar preciso, un lugar determinado, una posición ordenada en un sistema de archivos. En ese sistema de archivos tan típico de la biblioteca, bueno, de esta abadía, pero que uno puede pensar de la forma de conocimiento, del saber de la enciclopedia medieval, lo que aparece son estas conexiones insólitas, ¿no? Una vez más, lo rizomático. Me parece que eso hay que señalarlo porque me parece que es una gran
un gran aporte. Nosotros estamos leyendo Desde el Anarchivismo, que es un libro que apareció antes de ayer, y nos parece que eso ¿no? Es lo que hay que decir, pero eso ya estaba de alguna manera insinuado en estas formulaciones de Eco. Entonces, esas tres cosas, me parece, Diego, Sí. bueno, plantearlas para que las charlemos en todo caso con el resto de quienes nos acompañan. ¿Les damos las palabras a ellos? Daniel. Se la prestamos, no se la demos. No. Es mucho. Escúchame. No, si alguien quiere preguntar algo, Yo seguimos. quería, ya vieron que Diego no tiene problema y yo mucho menos. Una vez que nos cebamos. Yo lo que quería ver es si se podía. ¿Yo puedo compartir? O sí, claro. No, creo que sí. O sea, no agarrar, sé. Compartir contenido la fleta del. Porque me parece que no lo tenemos nosotros. Lo primero al lado de salir. ¿Qué querés que comparta? Sí, Diego, arriba hay una flechita al lado de salir que dice compartir contenido, ahí puedes compartir. No, había preparado algo muy chiquito, pero que tenía que ver un poco con... ¿No se lo ven? Sí, perfecto. No, tiene que ver un poco con esta idea del espacio del monasterio como diagrama, que es en realidad una elaboración semiótica, digamos, que tiene que ver con la semiótica de Peirce. O sea, el diagrama es un tipo de ícono, pero que opera básicamente por relaciones de abstracción y relaciones en el sentido de diádicas, dice Peirce. Digamos, como en realidad, bueno, ustedes vieron la idea de la biblioteca como diagrama del mundo. En ese sentido, la enciclopedia y el mundo también me parece interesante para pensar, ¿no? Porque la enciclopedia no es exactamente el mundo, digamos, la enciclopedia no puede representar al mundo, puede funcionar en todo caso como un diagrama eventual del mundo. Si ustedes van al esquema de la biblioteca, el mundo medieval no está representado en la biblioteca. No es que en la Edad Media se pensaba que el mundo era así, evidentemente. Sin embargo, funciona como un diagrama de la biblioteca, del mundo, porque también aparece la jerarquización, ¿no? Hay determinadas zonas que aparecen jerarquizadas sobre otras y se guardan ciertos textos que tienen ciertas características más o menos prestigiosas en ciertos lugares del mundo que es la biblioteca por la connotación que tienen esos lugares. Me parece interesante en ese sentido ese tipo de operaciones diagramáticas. ¿Esto lo ven? ¿Me escuchan? Sí, se ve perfecto, Diego. Vemos y te escuchamos. En una edición nueva de este año, yo no la tengo, pero pude recuperar algunos elementos. Aparece en todos los diseños, dibujos que Eco había preparado para la novela, digamos. Eco diseñó mucho la novela, o sea, fue apoyándose en una serie de diseños y de dibujos en ese sentido de, otra vez, de diagramas. Este sería el diagrama de lo que a mano alzada, de lo que después va a ser la biblioteca. Acá aparece el diagrama a mano alzada también de cómo visualiza a los diferentes personajes. En ese sentido, hay un archivo que la nueva edición tiene que mostrar y que vende también como novedad, ¿no? Y es interesante también las operaciones en torno a los archivos de autor y la incorporación en ese sentido de los archivos de autor como parte de una obra ya publicada tantas veces también, que colaboran en ese sentido con su novedad. Pero al margen de eso, me parece que está bueno pensar la novela como un producto de un trabajo de diagramación y en ese sentido de construcción diagramática bastante potente, ¿no? Bueno, yo acá puse cosas que están en realidad desarrolladas en la clase y después yo les paso el Power porque bueno, están extraídos y tienen más cosas de textos que no están traducidos al castellano de Eco y creo que pueden. Acá hay algo interesante que es, sí voy a detener un segundo,
porque es un esquema que Eco presenta en términos de funcionamiento enciclopédico y en este sentido diagramático, de un fragmento del Finnegan's Wake. O sea, Joyce es uno de los grandes objetos teóricos de Eco, al mismo tiempo que trabaja con Tomás de Aquino y publica el texto sobre Tomás de Aquino, está trabajando sobre Joyce y publica un libro sobre Joyce en el 1965, que en realidad originalmente se había publicado como segunda parte de Obra Abierta. O sea, Joyce era, digamos, antes de Borges, digamos, era, antes de la lectura que hace de Borges, era el gran punto de partida, y el Finnegan's Wake, obviamente, sería el ejemplo más extremo del texto enciclopédico, donde todo parece estar registrado, donde todo parece de alguna manera estar dicho, y donde todo parece estar en conexión con todo, y en realidad lo que dice Eco es, esto que hago, que es este diagrama, en realidad es bastante empobrecedor en relación con el Finnegan's Wake, en el sentido de que el Finnegan's Wake es un archivo en sí mismo y una enciclopedia en sí misma más compleja. Él la llama una enciclopedia maximal en relación con el diagrama de la enciclopedia, que es didáctico, digamos, que puede tener una función crítica, pero que al mismo tiempo empobrece y reduce. Y me pareció también interesante esa idea. Pensaba también en el esquema que hace Freud en 1904, famoso, de la psicopatología de la vida cotidiana, donde Freud muestra las conexiones entre términos del alemán y del italiano, Herzegovina, Herr, señor, Botticelli, Voltrafio, etc. Pensaba también cómo el siglo XX... Se ve muy lejos, Diego, ¿eh? Sí, va, no sé, esta pantalla no se ve muy bien. Ah, a ver si puedo agrandarla. ¿Ahí? ¿Se ve mejor? ¿Laura? Sí, ahora se ve mejor. Sí, ahí se ve, Diego. No, digo, cómo más allá del ejemplo concreto del análisis que hace Freud, o sea, obviamente Freud lo reduce al inconsciente y al funcionamiento del inconsciente, quizás eso sea lo menos interesante, digamos, buscar en ese sentido un uno, un reductor, a lo que sí se percibe que es el funcionamiento complejo de la enciclopedia, aunque el término no está en Freud, pero Freud sale de la lengua, que es el alemán. En realidad la lengua, el alemán como lengua, el italiano como lengua, son recortes de una enciclopedia que es mucho más compleja y mucho más heterogénea y mucho menos previsible, donde Herr entra en relación con señor, muerte, signorelli, etcétera, digamos. Y acá hay algo interesante en relación con el signo y la y la cadena de interpretantes que el signo dispara. Y finalmente pensaba en algunas cuestiones de Luther Blissett, mucho lugar no le dimos, porque bueno, en realidad tenía ya muchas lecturas, digamos, y poner todo el texto de Luther Blissett hubiera sido un poco pesado, pero en todo caso hay que tener en cuenta que estos grupos político-estéticos que surgen básicamente en los años 90, como es Luther Blissett, retoman algunos puntos del proyecto semiótico, y obviamente en ese sentido de algunas cuestiones que estaban planteadas en Eco, ¿no? Digamos, ellos plantean básicamente pensar las acciones estéticas como acciones políticas en términos de una guerrilla de la comunicación. Esa guerrilla de la comunicación remite obviamente a la guerrilla semiológica tal como lo había pensado Eco, pero también la complejiza, digamos, no es lo mismo. La guerrilla semiológica de Eco estaba ligada con una idea de operar sobre los mecanismos de lectura, básicamente, ¿no? Digamos, operar en términos de el interpretante, no pensar que las lecturas son lineales y que los lectores o los espectadores de la tele o del cine, de lo que fuera, leen linealmente los textos, sino operar políticamente en términos de complejización de la lectura, mientras que Luther Blissett, en otro momento del estado técnico de la producción de sentido,
en un momento donde ya está Internet, donde ya está, digamos, ya aparece con fuerza la posibilidad de intervenir directamente sobre los materiales, teniendo herramientas fácilmente asequibles, digamos. Eco pensaba, cuando pensaba la guerrilla semiológica, que en realidad no podía cambiar el mensaje, ¿no? El mensaje de la televisión o de la película o del libro aparecía ya elaborado, mientras que la guerrilla de la comunicación opera permanentemente en relación con la posibilidad de intervenir también, no únicamente sobre la lectura, sino la posibilidad de intervenir permanentemente sobre el mensaje, ¿no? Digamos, y en ese sentido, Luther Blissett no es un heredero directo, digamos, no es en ese sentido simplemente una reactualización de lo que plantea Eco, sino que también es una salida políticamente mucho más comprometida y mucho más extrema que la de Eco. Y de los textos que les pedimos que leyeran, hay una cuestión en relación con el nombre que me parece que es interesante, porque está en el nombre de la rosa, ¿no? Digamos, en el título mismo del nombre de la rosa, ¿no? Hay toda una reflexión sobre el nombre colectivo que aparece como un objeto de reflexión también en Luther Blissett, ¿no? Donde el nombre colectivo, Luther Blissett es un nombre colectivo, Luther Blissett no es nadie, cualquiera puede ser Luther Blissett. Básicamente Luther Blissett es un signo que produce toda una serie de cadenas de sentido. Perdón, digo que era un pésimo jugador de fútbol jamaiquino. Sí. Sí, un jugador, digamos, no muy conocido tampoco, ¿no? Y que tiene que ver también con la presencia americana, digamos, porque ellos políticamente reivindican al jamaiquino que tiene que ir a jugar al fútbol a Europa para desarrollar su carrera, etc. Digamos, pensado el nombre colectivo contra el prejuicio del individuo, dicen, reaccionario, antropocéntrico, asociado a la idea de originalidad y de nombre de autor, digamos, pensar el nombre y el carácter a la vez destructivo, pero a la vez constructivo del nombre colectivo. Y acá hay una diferencia, por ejemplo, en los creo yo, digamos, y creo que esto es interesante para debatir, en relación con también la idea de la literatura del agotamiento, ¿no? Porque estos planteos en Luther Blissett y en estos movimientos estético-políticos no están pensando la literatura como un espacio de lo ya dado, de lo ya dicho, de lo que puede ser revisitado, sino que están poniendo también el énfasis en el carácter constructivo en relación con el arte y con la literatura, ¿no? Y en este punto hay como una especie de pulsión fuerte de creatividad y de felicidad en estos proyectos estético-políticos, que tienen poco que ver con una visión de lo agotado, digamos, no son muy amigos de la idea de agotamiento y de la idea de una literatura del agotamiento, ¿no? Sino que hay como una idea de la literatura y del arte como espacio de construcción permanente, de elaboración permanente, de surgimiento y emergencia permanente de lo imprevisible. Y en ese sentido ya dejan de ser, digamos, Borges, por ejemplo, no es una figura que aparezca con tanta insistencia en Luther Blissett como podía aparecer, como, por ejemplo, en Eco. Creo que también hay diferentes momentos en que se lee el canon de la literatura y diferentes modos y diferentes objetos de la literatura mundial que se están leyendo. Esto un poquito para también hablar un poquito de Luther Blissett, que si no nos quedaba como algo interesante, pero que no estábamos nombrando, ¿no? Sí, de todos modos, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba señalando. Sobre todo tengan en cuenta que, bueno, en pleno Guararis Tertius aparece esa frase siniestra de Borges: los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres, ¿no? Uno pensaría que en la posición de Luther Blissett esa frase es impronunciable, es decir, Sí.
¿no? Digo, no se trata ya de abominar de la multiplicación, sino más bien de suscitarla, ¿no? Y de Claro. suscitar sobre todo el goce ante la multiplicación más que el horror que de ella puede desprenderse una perspectiva más conservadora y sobre todo más nihilista de Borges, porque yo creo que el pasaje de Borges a Luther Blissett, mediado por Umberto Eco, es un abandono del nihilismo en última instancia. Totalmente, sí. Bien. ¿Qué dice Claudia? Decilo, Claudia. Digo que podemos retomar Luther Blissett, Karen Elliott y demás como formas estético-políticas de las que hablaba Diego recién, cuando veamos vanguardias, porque hay algo allí de no continuidad, de discontinuidad entramada, algo por el estilo, que se puede Sí, pensar. pero al mismo tiempo me parece que lo que hay ahí es un impulso de experimentación, digo que está de otro modo en Borges también, pero que hay un impulso de experimentación, digamos, que comparte algunos rasgos con la vanguardia y se aparta en otros, ¿no? Entonces es importante que veamos vanguardia para poder después, de alguna manera, confrontar esas formas de experimentar de la vanguardia específicamente, estas formas que uno podría llamar post-vanguardistas o vanguardistas. Sí, en el medio está el situacionismo, que es como una cosa que podría ser un puente. Sí, totalmente. Sí, después en todo caso lo retomamos, porque ellos al mismo tiempo retoman y se burlan, digamos, también tienen la cuestión de la risa, ponen en funcionamiento la cuestión de la risa. Tampoco se toma tan en serio ni a Borges, aunque no son estrictamente antiborgianos, y Borges aparece eventualmente también en Luther Blissett, pero con un poco más de humor también y con un poco más de distancia y con un poco más con un poco menos de respeto en relación con esa figura que me parece que es otro momento histórico también en el que están operando. Una observación, cuando surge Luther Blissett y realizan toda una serie de intervenciones que están al borde de la legalidad, digamos, están al borde entre ellas, bueno, el secuestro de colectivos para hacer fiestas, intervenciones, etcétera. Hay algo muy interesante que hace que mandan un libro a Mondadori, hecho de toda, digamos, con toda basura, dicen ellos, que sacan de la red, y lo mandan como un proyecto editorial serio, y efectivamente Mondadori lo publica como un libro serio. Lo que quieren demostrar es básicamente que cualquier cosa puede ser publicada si efectivamente asume determinadas formas o incita determinadas líneas de lectura, aun cuando sea la idiotez más grande que está detrás. Y en su momento, algunos pensaban, y lo decían públicamente, que Luther Blissett era Umberto Eco. Todavía estaba vivo Eco en ese momento. El único que podía hacer algo así era Eco. O sea, como que estaba también en algunos procedimientos de Eco ese impulso. Y es un poco como Tijún con Agamben, ¿no? Claro. Deja de compartir, Diego. Deja de compartir así. Perdón, estoy no es para tanto. robando pantalla, ¿no? Sí. Estoy robando pantalla. A ver si... descartar, ¿no? No, pará. Ya está. ¿Dejé de compartir? Sí. Gracias, Claudio. Después Q, la novela que nombraba Daniel también. O sea, Q se publica en 1999. Es la gran novela de Luther Blissett que dialoga con El nombre de la rosa, ¿no? Evidentemente dialoga con El nombre de la rosa, retoma el proyecto de construcción de una novela histórica y al mismo tiempo teórica, pero la teoría no es tanto la semiótica, ya no es la semiótica. No, es Engels. Es más Engels. Claro, es Engels y la política, es la reflexión política, la repolitización también, el autonomismo, bueno, ciertas cuestiones que tienen que ver con Agamben, ciertas cuestiones que tienen que ver con Negri, con toda una serie de pensadores que no es la semiótica de Eco, digamos, es otra línea mucho más ligada con la reflexión y con la intervención política, ¿no?
Las guerras Bien, las guerras campesinas, por eso decía. ¿Cosas que quieran preguntar o agregar? ¿O preguntar? Yo me había quedado pensando en algo a raíz de lo que estuvimos charlando en la clase de hoy, que en realidad es más como un pensamiento que me surgió a raíz de la charla que tuvimos, pero digamos, nosotros hablamos de Eco a propósito de este pasaje, digamos, de la enciclopedia El laberinto, de la risa en archivística en El nombre de la rosa, y de esto que comentabas vos, Daniel, hace un rato sobre esta ruptura, digamos, del orden en la biblioteca y demás. Pero según entiendo, a la vez, en los límites de la interpretación, aparece también esta idea de que no se puede hacer cualquier interpretación de un texto. Y también en otro texto que leí hace un tiempo de Eco, que si mal no recuerdo se llamaba La sobreinterpretación de los textos o algo por el estilo, en donde Eco dice algo así como que, hablando mal y pronto, ¿no? Como que el exceso de sospecha al leer un texto está mal, es decir, como que hay de fondo en realidad un sentido al leer un texto, si bien entiendo que no lo dice de una manera estrictamente totalizante, ¿no? Pero me parecía interesante pensar en cómo aparece en Eco, por un lado, un gesto que a mi entender es de corte, si se quiere, archivista, en esos textos de los límites de la interpretación y la sobreinterpretación de los textos, y después otro gesto risueño, anarchivístico, rizomático, en El nombre de la rosa. No, bueno, está bien lo que estás planteando, pero me parece que una cosa que habría que tener en cuenta en relación con eso, o sea, ahí ya son posiciones de enunciación distintas, ¿no? Porque un poco es lo que con lo que empezaba la lectura Diego, de aquello que no se puede teorizar, mejor es narrar, donde lo que hay es un salto, ¿no? Cualitativo. Quiero decir, una cosa es el compromiso con la verdad que puede tener un teórico, donde tiene que fundar las proposiciones, y otra cosa son el compromiso con la verdad que puede tener un narrador que no tiene por qué fundamentar absolutamente nada. ¿Entendés? Entonces, me parece que la diferencia ahí es posicional, en principio. Luego, es cierto que una persona entrenada en la semiología o en la filología no va a decir que el sentido no está en ninguna parte. Es una decisión insostenible, porque en ese punto, digamos, toda la dedicación a la disciplina sería un poco disparatada. Ahora bien, de ahí a decir que hay un sentido único, me parece que hay un trecho largo, porque efectivamente obra abierta significa que el sentido es un proceso que se cumple en el momento de la lectura y que la lectura, por lo tanto, debe incorporarse en ese proceso, ¿no? De ahí que incluso vos señalabas lo de Joyce, una figura que me parece que no trabajamos, ni Diego ni yo, en El nombre de la rosa, que es una figura muy joyciana, ese caso es Salvatore, ¿no? Que me parece que es muy emblemático precisamente de la lengua abierta hasta su propia destrucción, como en el caso del Finnegan's Wake o en el caso de Salvatore, ¿no? Es una lengua que hecha de jirones, hecha de retazos, hecha precisamente como de restos ¿no? de una enciclopedia que ya no existe más. Uno diría, la lengua existe en la medida que tiene una gramática medianamente establecida y reconocible, mientras lo que hay en Salvatore es precisamente como los restos de una catástrofe lingüística o una situación incluso prebabélica. Pero me parece que esa figura tiene que ver precisamente con esos movimientos de los que estamos hablando, ¿no? Diego. No, sí, retomando un poco lo que planteaba la compañera. En realidad, el planteo de Eco teórico fuerte. No es que hay un sentido, obviamente, único al que se accede por alguna especie de mecanismo semiótico, sino que justamente lo que dice la semiótica es que hay una pluralidad permanente de sentidos y que el texto lo que hace es producir una pluralidad indefinida de sentidos. La cantidad de lecturas que se pueden hacer es indefinida y eso es algo que Eco está sosteniendo todo el tiempo. El problema es, el problema para Eco es cuando hay una especie de sobreinterpretación o de uso en donde yo puedo decir, bueno, esta lectura no está bien. ¿Cuál es la lectura? Un ejemplo que da es algunas lecturas que se hacían, por ejemplo, de la Divina Comedia, fines del 19 y del 20, que tenían que ver con verla y la presencia de los Rosacruces.
Hoy, como está en la enciclopedia, no es insostenible eso, porque los Rosacruces surgen mucho después de que Dante escribiera la Divina Comedia, no tiene nada que ver con el momento histórico, y simplemente lo que se hacía era desconocer o no saber que hay una ubicación histórica diferente que hace que sea imposible que la Divina Comedia tenga elementos Rosacruces. En todo caso, ¿será una fuente de los Rosacruces? Sí, pero no puedo decir que es un texto Rosacruz. Y eso porque la enciclopedia hoy no me lo permite. Si mañana alguien descubre que efectivamente los Rosacruz, hay elementos filológicos, digamos, materiales, que pueden sostener lo contrario históricamente, ahí habría que repensar la cuestión. Pero lo que dice Eco es, bueno, digamos, hay interpretación. No puedo decir que una interpretación es buena, o cuál es la mejor, no puedo decirlo, pero puedo decir por un estado determinado de la enciclopedia que ciertas interpretaciones o lecturas no se sostienen. Y me parece que, bueno, lo que, como decía Daniel, lo que enseña la filología y la semiótica es un poco eso, digamos, es la idea de que, bueno, hay determinadas lecturas que los textos, la economía del texto, que es una palabra que aparece con fuerza en Eco, permite sostener. De hecho, el nombre de la rosa, ahí cuando Guillermo empieza a leer en la serie apocalíptica y se mete en esa lectura, está jugando Eco con esa idea del uso, está usando el texto, que son las muertes, para leer lo que él quiere, no lo que el texto de alguna manera permite sostener. O sea, en ese sentido es una lectura posible, sí, pero no es la más lúcida. ¿Se entiende? Un poco la idea en Eco es esa. Y el texto que vos citabas es interpretación y sobreinterpretación, que es un debate con varios teóricos, sobre todo con Rorty y con Jonathan Kahler, que, bueno, es bien interesante, ¿no? Porque de alguna manera sintetiza la posición de Eco. Sí, hay algo con lo que estoy de acuerdo, que planteaba la compañera, que es la oscilación de Eco entre la proliferación y cierta necesidad o cierto resabio racionalista de pensar determinados órdenes, ¿no? Como, bueno, cuando él habla de la enciclopedia, dice la estructura, no tiene una estructura, es rizomático, etc. Pero determinados momentos, cuando recorto un pedacito de la enciclopedia, ahí puedo armar el árbol, dice Eco. Y ahí hay como una especie de prurito controlador, sí, sí, como prurito archivístico para conjurar el anarchivismo, creo yo, ¿no? Pero sí lo puede narrar, como decía Daniel. Por ahí no teorizar, pero sí lo puede narrar ese elemento anarchivístico. Clarísimo, muchas gracias. Bien, ¿algo más? Bueno, les agradecemos entonces la paciencia, el interés y a ver cómo era esto, dejar de grabar acá, detenemos grabación.